Son finales del siglo XIX y la Gran Bretaña tiene un sueño de ver su imperio en África extendido desde el Cabo Sudafricano hasta el Cairo. Bueno, excelente. Dejemos que la Gran Bretaña sea feliz y se cumplan sus sueños. Excepto que no podemos hacer eso. ¿Pero por qué no? Pues porque existían demasiadas naciones y pueblos que no deseaban ser súbditos británicos. Muy notablemente para la historia de hoy, los mahdistas del Sudán. Un poco de contexto. Desde principios del siglo XIX, Egipto bajo el Imperio Otomano controlaba el Sudán, pero en 1881 un grupo islámico liderado por Muhammad Ahmad bin Abdullah se rebeló para formar el Estado mahdista. Ya para estos años Egipto estaba mayormente bajo el control e influencia de los británicos y estos vieron la rebelión mahdista como una amenaza a su poder en la región. Por lo tanto, los británicos lanzaron una expedición al Sudán con el objetivo militar de derrotar la rebelión. Mientras todo esto sucedía, había otra nación europea que al igual que los británicos tenía intereses en el Sudán, Francia. Los franceses también tenían sus propios sueños imperiales en el continente africano. Ellos soñaban con un imperio que se extendiera desde Djibouti hasta Dakar. Sin embargo, si uno dibuja una línea desde el Cabo hasta el Cairo y otra desde Djibouti hasta Dakar, podemos ver que estas líneas se intersectan. Ahora, si aplicamos un poco de lógica a lo que esto implica, llegamos a una conclusión muy importante. Solo una nación sería capaz de lograr el dominio territorial que deseaba. Es aquí pues que llegamos a la ciudad de Fachoda o Kodok, como se conoce hoy en día. Kodok es un pueblito ubicado en lo que hoy en día es el Sudán del Sur y se encuentra precisamente por la zona en donde las líneas previamente mencionadas se intersectan. La nación que controlara Fachoda sería la nación que podría llevar a cabo sus planes territoriales en África. Los franceses serían los primeros en actuar, asignando al capitán Jean-Baptiste Marchand la dirección de una fuerza expedicionaria que aseguraría Fachoda para Francia. El plan sería el siguiente. Marchand lideraría una fuerza de 132 hombres, la mayoría fueron tropas coloniales de Senegal, e irían hacia Libreville y de allí continuarían hasta Brazzaville desde donde seguirían su camino por el río Ubangui, atravesando jungla y desierto hasta finalmente alcanzar Fachoda. En Fachoda se encontrarían con otra fuerza expedicionaria francesa que estaría avanzando desde Djibouti y serviría para reforzar el ejército de Marchand. Esta otra fuerza estaba bajo el liderazgo de Christian de Bonchamp. El 20 de junio de 1896, Marchand arribaría a Libreville y comenzaría su trayecto. El camino hacia Fachoda sería largo, difícil y constantemente plagado de enfermedades y hambre. Sin embargo, después de unos 14 meses, Marchand alcanzaría Fachoda el 10 de julio de 1898. Del otro lado del continente, la expedición de Bonchamp no lograría pasar de Etiopía debido a conflictos con los habitantes locales. Mientras que los franceses intentaban establecerse en Fachoda, los británicos habían acabado de derrotar a los mahdistas tras su victoria en la batalla de Omdurman y enviaron un ejército de 1500 hombres bajo el liderazgo de Herbert Kitchener para forzar a Marchand y a los franceses a salir del Sudán. El ejército de Kitchener estaba compuesto tanto por británicos como por egipcios y llegaría el 18 de septiembre de 1898, acompañado también por 5 cañoneros. Los británicos tenían superioridad numérica, sin embargo Kitchener decidió no atacar, más bien prefirió organizar una reunión cordial entre él mismo y Marchand. Ambos oficiales concordaron en que esperarían órdenes directas de sus respectivos gobiernos sobre cómo manejar exactamente este incidente en Fachoda. Podrías llamar este evento, yo no sé, el incidente de Fachoda. Cuando las noticias de lo que estaba ocurriendo en el Sudán llegaron a la Gran Bretaña y a Francia, se generó una furia de locos en ambos países y los dos inmediatamente reafirmaron sus pretensiones sobre la región. Tanto entre las gentes y gobiernos de Francia y de la Gran Bretaña hubo fuertes llamadas a la guerra, al punto que la Marina británica había comenzado a movilizar sus reservas. Francia, por su parte, inquirió a los rusos y los respaldarían en caso de que llegaran a entrar en guerra con los británicos. Las tensiones estaban en su punto más alto y parecía inevitable que estallara una guerra colonial en África que naturalmente se regaría a Europa, pues ya había pasado algo muy parecido a esto entre estas mismas dos naciones en el siglo XVIII, cuando una escaramuza colonial en Norteamérica llevó a un conflicto más grande que sumió al continente europeo en una guerra con consecuencias desastrosas, tanto para Francia como para la Gran Bretaña. Ocurriría lo mismo en África 144 años después. Londres estaba firme. La Gran Bretaña estaría totalmente dispuesta y lista para entrar a una guerra con Francia.
Sin embargo, al otro lado del Canal de la Mancha, los franceses se encontraban en una condición muy diferente. Francia estaba en medio de un escándalo político que involucraba a un capitán judío dentro del ejército francés, quien estaba siendo acusado de traición. El caso de este señor tenía tan dividida a la nación e incrementó tantas las tensiones internas que desvió mucha de la atención pública de lo que estaba ocurriendo en Fachoda. Otro punto que se debe considerar es la cuestión militar. La Gran Bretaña tenía 100-500 soldados en Fachoda, los franceses solo 132. Théophile Delclasse, el ministro de Asuntos Extranjeros de Francia, lo dijo perfectamente. Ellos tienen soldados, nosotros solo tenemos argumentos. Encima de esto, Delclasse tenía otros motivos por los cuales se oponía a una guerra con los británicos. Él esperaba que Francia llegara a buenos términos con la Gran Bretaña para asegurar un aliado potencial en caso de guerra con Alemania, que cada año se estaba poniendo más fuerte. Por esas razones, el 3 de noviembre de 1898, el gobierno de Francia le otorgó órdenes a Marchand para que se retirara de Fachoda, dejándola en manos de los británicos. Esta sería la última vez que estas dos naciones estuvieran tan seriamente cerca de entrar en una guerra entre sí, y a partir de este momento se mejorarían considerablemente sus relaciones. Sin embargo, aunque los británicos obtuvieron control de Fachoda, ellos aún no verían su imperio africano extenderse del Cabo hasta el Cairo hasta la conclusión de la Primera Guerra Mundial, cuando el África Oriental Alemana fue conquistada. Bye bye, blackbird.